Lo que yo puedo decir y comprometerme es a que siga aumentando el salario. Ese es mi compromiso. Viene la revisión a finales de año y vamos a proponer que se continúe incrementando el salario como prioridad en la política laboral. Hay muchos asuntos pendientes porque la verdad fueron 36 años de política antilaboral. No hay nada que se haya hecho en 36 años durante el periodo neoliberal en beneficio de los trabajadores. Nada, nada, absolutamente. Al contrario, fue reducción del salario en términos reales, pérdida del poder adquisitivo del salario, quita de prestaciones laborales, la subcontratación, la privatización de las pensiones, etcétera, 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 etcétera. Entonces, hemos avanzado en mejorar salario, en garantizar el reparto de utilidades, en quitar lo de la subcontratación, en abrir fuentes de empleo con mayor inversión pública. No es poca cosa el poder afirmar que México es de los países con menos desempleo en el mundo, pero desde luego todavía falta otras demandas justas, pero ya no voy a poder yo concluir con todo lo que se requiere. Avanzamos mucho, pero por eso es importante la continuidad de la transformación. El cambio, el que continúe la transformación es continuidad con cambio. ¿Qué debe de continuar? El proyecto de transformación. ¿Qué cambian las autoridades? Y también la forma, los estilos de gobernar, pero se debe de garantizar que haya continuidad para seguir beneficiando al pueblo, porque esa es la esencia de todo. La función principal de un gobierno es garantizar la felicidad del pueblo, no es ver cómo va a mejorar el dueño de una corporación económica, financiera, o cómo les va a ir bien a los de arriba, con el cuento de que si les va bien a los de arriba, les va a ir bien a los de abajo. No, si la riqueza no es contagiosa. Entonces, eso es lo más importante.
la transformación. Siempre he sostenido que se decide cuando hay democracia por un candidato, por un partido, pero también por un programa. Y en estos tiempos lo más importante es el programa, la transformación. Y vamos a continuar apoyando. En el tiempo que me falta, son 3 prioridades básicas. Una es concluir todas las obras, no dejar obras inconclusas. Esto, cuando hablo de obras, no son nada más construcciones, es una obra también el dejar garantizado el derecho del pueblo a la salud. Pero eso es un compromiso. Lo segundo es que continúen todos los programas de bienestar, se fortalezcan. Estamos por enviar el presupuesto del año próximo al Congreso y ya se está contemplando un incremento del 25% a las pensiones de adultos mayores. Y todos los programas de bienestar van a tener aumentos, aun cuando solo se considere el incremento inflacionario, pero todos van a tener aumento. Estamos pensando, porque no queremos que se gaste más de lo que ingresa, no queremos que haya déficit, porque no queremos endeudar al país, no queremos aumentar impuestos. Estamos pensando que si nos alcanza, vamos a incrementar el número de becas, sobre todo para educación básica, porque en educación media superior es universal, es a todos, pero en educación básica no. Son como 5 millones de becas, pero no llega a todos. Entonces queremos aumentar lo que son becas para educación básica, que es preescolar, primaria y secundaria. Repito, educación media superior sí es universal, y en las becas para nivel superior y de posgrado ya son, en el caso de nivel universitario, más de 400,000. Es como toda la UNAM, yo creo que más. Es la UNAM, la Metropolitana y el Politécnico juntos, en becas, para tener una idea. Y en posgrado lo mismo. En total ahora son 12 millones de becas, pero queremos aumentar, si podemos, lo que tiene que ver con educación básica, porque ahí es donde nos falta más. Lo que sí está seguro es el incremento del 25%, repito, a la pensión a adultos mayores. Ahí sí van a quedar desde enero
ya garantizados apoyos para que una pareja de adultos mayores ya pueda tener ingresos que les permitan sobre todo su alimentación. Eso. Y la tercera prioridad es ver cómo mejoramos los ingresos de los trabajadores al servicio del Estado. Por ejemplo, el caso de los maestros. Tú acabas de dar un dato interesante, ¿no? Por primera vez se tienen 22 millones de trabajadores inscritos en el Seguro Social, con un promedio de ingresos mensuales, de ingreso mensual de 16,200, 16,300 pesos por trabajador promedio, porque hay quienes ganan menos, hay quienes ganan más, pero el promedio de los 22 millones es de 16,200. Sin embargo, había maestros que estaban recibiendo menos de 16,000 pesos mensuales. Entonces, lo que queremos es que ningún educador gane menos de los 16,200 pesos, que sea como un mínimo, y de ahí hacia arriba. Porque ¿cómo un maestro va a ganar menos que el promedio sería el nuevo de lo que salario gana mínimo? Un trabajador? Sí, es como un mínimo para los maestros y va a ir subiendo porque afortunadamente la economía de nuestro país está creciendo. Llevamos 3 años con un crecimiento mayor al 3% anual. Acaban de hacer un ajuste, porque estas cosas pues no se conocen. Menos si nos favorece. El INEGI hizo un ajuste que hace periódicamente para revisar la tasa de crecimiento anual. Y resultó esa revisión reciente que en el periodo nuestro ha sido un poco más el crecimiento económico del que estaba ya establecido. A ver si Juan Pablo nos manda la gráfica. Por ejemplo, estaba establecido que habíamos caído por la pandemia 8.2 y resultó en la revisión que no, caímos más, como 8.6. Ahora vamos a ver. Sin embargo, se había establecido que en el 21 habíamos crecido 4%, pero no, crecimos 6%. Entonces, mientras tengamos crecimiento, vamos a poder tener posibilidad de seguir manteniendo buena recaudación en contribuciones,
y vamos a poder tener presupuesto para seguir apoyando el desarrollo y seguir también la de crecimiento, una gráfica así sí, sí es esta, sí nada más, sí. Eso es lo que caímos en el 20 y cómo salimos, ya estamos arriba. Sí, pero hay otra, así como esta, que tiene que ver con los porcentajes. La verde es la del crecimiento. A ver. Sí. Aquí está. Este es ya el real. 19 menos 0.3, esta es la caída fuerte, esta es la que estimábamos, estaba como creo 8.2, pero en la revisión ya fue mayor la caída, 8.8. Estamos hablando de la peor caída en casi 100 años. O sea, nos tocó una situación muy difícil por la pandemia. Afortunadamente, por la estrategia que aplicamos, ya para el 21 estábamos abajo y ya aumentamos, crecimos 6.1. Esta estaba abajo, estimada en 4. Esta se ajustó a favor. Y ya 22, 3.9. Y lo que llevamos creo que es, sí, la estimación de enero a junio, 3.6 este año. Esto, si se suma, da un promedio ya positivo de 0.9, promedio anual de crecimiento, que eso es un milagro. Y yo espero que para el 24 esto se convierta en cuando menos 1.3 para que el per cápita, es decir, el crecimiento por persona, sea igual que antes de la pandemia, con un añadido, que si tenemos este crecimiento promedio ahora, 0.9, promedio anual, casi 1%, la distribución de la riqueza, la distribución del ingreso es otra, porque se puede crecer mucho, pero se queda el ingreso en unas cuantas manos. Y como se demostró en encuesta de ingresos por hogares, por familia del INEGI, se redujo en este periodo difícil la pobreza y se redujo la desigualdad. O sea, es crecer con bienestar, crecer con justicia,
progreso con justicia. Entonces, si seguimos así, vamos a poder tener recursos para financiar el desarrollo sin endeudar al país, sin aumentar impuestos, sin gasolinazos, sin que aumente el precio de la luz. Y lo vamos a lograr. Y esto también va a significar que para el próximo gobierno van a tener márgenes, porque si no hay una deuda excesiva, porque lo que vamos a dejar nosotros de deuda va a ser mucho menor en incremento a la deuda de Calderón y del licenciado Peña. O sea, ellos en promedio crecieron la deuda en 7 puntos del Producto Interno Bruto, del PIB. Nosotros, cuando mucho, va a haber un crecimiento de 5. Quiere decir que 2 puntos del PIB van a quedar disponibles para cualquier situación que se tiene que cuidar, porque de acuerdo a mi análisis, mi pronóstico, no vamos a tener ninguna crisis financiera en el país de fin de sexenio. Nos va a ayudar mucho porque pues somos una economía interrelacionada mundialmente. Por ejemplo, la crisis de la pandemia pues fue mundial, eso no se generó en México. La crisis económica, sobre todo la inflación mundial, se produjo por la guerra de Rusia y Ucrania, no fue un asunto interno. No hemos tenido ninguna crisis interna como en otros tiempos, ni vamos a tener, pero sí hay que cuidar el mediano plazo. De acuerdo a mi análisis, no vamos a tener crisis interna porque no va a haber crisis financiera en Estados Unidos por la elección presidencial, que va a ser en noviembre del año próximo. O sea, de aquí a finales del año próximo no veo crisis económica, financiera. Ojalá y no me equivoque. Pero después pueden haber ajustes, pero eso ya es en el inicio del 25. Yo entrego en septiembre del año próximo. De todas maneras, voy a hablar bien sobre esto, sobre cómo veo las cosas, con quién me sustituya. Me refiero en la dirección del Movimiento de Transformación.
porque no se debe, no hay que confiarnos para nada, y sobre todo también hacer algunas, ya lo mencioné, por responsabilidad, algunas recomendaciones de otro tipo. Por ejemplo, que no se pierda el impulso en lo que tiene que ver con inversión pública y con la industria de la construcción, para que se sigan generando empleos. O sea, que no se deje de pedalear, que no se pare la industria de la construcción, porque eso funciona, eso reactiva la economía rápido, genera muchísimos empleos, fortalece el mercado interno, es bienestar. Además, ya hay más experiencia acumulada, se fortaleció, son de las cosas muy importantes, la ingeniería civil. Bueno, se recupera, sí se fortalece, se rescata la ingeniería ferroviaria. No existía ya. Imagínense toda la experiencia para hacer vías, que no es cualquier cosa, o para la construcción, la operación de trenes, lo que se recuperó de ingeniería petrolera. Si llevaban más de 40 años sin construir una refinería, todavía ahí están ingenieros refineros que están felices, adultos mayores respetables. El ingeniero Ocampo, por ejemplo, acaba de fallecer el ingeniero Celestín, pero fueron de los que hicieron las últimas refinerías. Entonces, ahora, con la rehabilitación de las refinerías, con la construcción de la refinería de Dos Bocas, los ingenieros petroleros han vuelto a consolidar la experiencia, a recuperar la experiencia. Entonces, todo eso se tiene que aprovechar. Nosotros, aquí el general Sandoval sabe, pero hemos enviado a capacitar a conductores de trenes a Europa, como a 100, ¿no? Y así hay escuelas de soldadores por todos lados, y mucha formación, mucha capacitación. Entonces, todo eso debe de aprovecharse. Ya se tiene obreros extraordinarios. Los trabajadores mexicanos son de lo mejor del mundo. Los de la industria de la construcción, fierreros, eso no se encuentra en otras partes. Entonces, ese es el motor para el cambio, para el progreso futuro. Entonces, continuar con eso, ¿no?